capítulos 31 al 33. Vamos a ver, si Job es un libro que habla del sufrimiento, ¿cómo puede ser que de repente esté hablando de fidelidad conyugal? Sorpresas de la Biblia que no te esperas que hablen de tu tema favorito en un libro que parece que no van a hablar. Efectivamente, en el capítulo 31 hablan sobre esta fidelidad conyugal de Job hacia su esposa y de cómo es que él la llevaba a cabo, cosa que me impresionó. Aquí te da unos tips increíbles, Job. Entonces, comencemos con este capítulo que se titula Apología de Job, donde él está justificando o más bien defendiéndose contra lo que le estaban acusando sus propios amigos. De modo aquí sigue una estructura que es: habla Job, se hace alguna pregunta, vuelve a hablar como, entre comillas, una respuesta a esa pregunta que él mismo plantea y nos dice un condicional de si pasa X, hago Y. Y así. ¿Qué es lo que me impactó? Que es que empezase diciendo: con mis ojos hice el pacto de no fijarme en doncella. Quieras o no, aquí nos está diciendo muchas cosas. A mí de primeras me impactó porque dije, de repente está hablando de la fidelidad conyugal. Y sin venir a cuento, o sea, sí que podía venir a cuento, pero como que de repente lo suelta muy directo. Entonces, aquí nos está hablando de ese juramento de autorización en forma de confesión negativa, que es así como lo relataba el estudio bíblico. Y lo que a él más le motivaba de todo esto era el pacto. Él dice, con mis ojos hice el pacto. Esto es lo que le ayudaba a tener ese autocontrol, porque hemos visto en libros anteriores que hacer un pacto es algo serio, hacer una promesa es algo serio. Y si sabes que no vas a poder cumplir una promesa, que no la hagas, que no te metas en tal responsabilidad si sabes que luego no vas a poder llevarla a cabo. De modo que Job lo que estaba haciendo es también proteger sus ojos, porque aquí, de nuevo os repito, dice, con mis ojos hice el pacto. Y en la Biblia nos habla que los ojos también se puede hablar de una fuente, y de esa fuente puede brotar el pecado y la miseria. Entonces dice, más adelante en el Nuevo Testamento nos habla de que si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo. O sea, es una forma metafórica de hablar, pero sí que nos está diciendo que generalmente todo entra por los ojos. Nos dice, la lujuria y el pecado sexual comenzó con la excitación visual. Y lo que le ayudaba a Job con esto ya no era solo ese pacto, sino lo que le ayudaba a seguir siendo fiel al pacto era saber que Dios veía todos sus caminos, es decir, sabía que Dios veía todo lo que Job hacía. En mi caso, he ido aprendiendo sobre esto a través de la experiencia y de irme formando poco a poco, pero sí que es verdad que son dos consejos muy pero que muy buenos y que cuando empecé a indagar en este versículo y en general en el capítulo me ayudó mucho el ir aprendiendo sobre cómo Job estaba llevando esa fidelidad matrimonial y que seguramente esto me sirva para en un presente y lo más seguro que en un futuro también. Continuando, él también habla sobre cómo se debe tratar a las personas en general, pero aquí habla de sus siervos, de que él trata bien a sus siervos porque al fin y al cabo somos todos personas y vuelve a remarcar que Dios ve todo lo que hacemos. Entonces
A cada persona que encontremos en el camino debemos de tratarla bien. Tenga el trabajo que tenga el cargo que tenga, o sea como sea. Así que Job estaba mostrando un corazón para la santidad y para la vida ética. Y luego también parte de su motivación era que él era un hombre temeroso de Dios, temía el castigo de Dios, entonces él quiere hacer las cosas correctas y conforme a la voluntad de Dios porque sabe que es lo mejor. De los versículos 24 al 34 cuenta lo que no hizo y en muy poquito trozo lo que hizo, pero cuando está contando lo que no hizo, está diciendo lo que hizo. Así que dice, no puse mi gozo en mi inmensa riqueza, que él podría haber sido perfectamente avaricioso y podría haber hecho mucho daño con toda la riqueza que él tenía. No fue idólatra, no adoró a otros dioses, no se alegró del mal de su enemigo, ni tampoco permitió que su boca pecase. Era un hombre hospitalario, como bien nos estamos dando cuenta mientras vamos leyendo a Job, y nos dice que no ocultó a los hombres su delito ni escondió en su seno su pecado. Es decir, que si él hacía alguna cosa mal, él la decía. ¿Y qué vemos en todo aquí lo que nos está diciendo Job? Que era un hombre auténtico y que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, señor, sí, señor. Es que está muy bien, me encantó este capítulo, creo que es mi favorito del libro de Job. O sea, aún no he terminado el libro, vamos por el capítulo 31, pero es uno de mis favoritos. Por último, dice en el versículo 35, a Sadai, al Señor, le toca responder. Job ya estaba desesperado, no sabía ni qué más decir porque lo había dicho todo. Entonces, él aquí termina de argumentar su caso y espera esa respuesta de Dios. Entonces vemos que el final de ese discurso, del diálogo que se estaba realizando, es el silencio. Acaba todo en silencio. Y esta es la oportunidad de Dios para hablar, porque Él a menudo espera hasta que lo hayamos dicho todo, hasta que hayamos terminado de hablar. Él, a lo largo de toda la Biblia, se nos demuestra que Dios es un Dios atento y Él es un Dios que nos sabe escuchar. Tal vez a nosotros, como seres humanos, nos cueste saber escuchar a los demás y nos cueste dejar a los demás que hablen y terminen las frases, pero Dios es alguien respetuoso y Él espera hasta que hayamos dicho la última palabra. Pasando al capítulo 32, aquí aparece Eliú, que Eliú es un nuevo personaje, interviene aquí y nos encontramos en que cuando los tres amigos de Job ya no contestaron, porque vieron que Job estaba convencido de su inocencia, aquí es donde aparece Eliú, que sí que nos habla de su genealogía. Entonces, según el estudio bíblico, dice que si se nombra la genealogía, no es un personaje ficticio, sino que es un personaje real. Y nos dice que Eliú era hijo de Baraquel, bucita del clan de Ram, que dice que es como de la familia de Abraham, pero de un hermano de Abraham, de Buz. Así que este es un personaje muy joven, porque los demás nos dice que eran mayores que Eliú, y su nombre significa mi Dios es Él, con guiones. Mi guión, Dios, guión, es guión, Él. Y es un nombre que proviene del hebreo. Entonces estaba enfadado, porque sí que es verdad que había respetado los turnos de palabra, pero estaba muy cabreado contra Job porque lo que él pretendía, Eliú pretendía tener razón frente a Dios. Y se enfadó por haber dejado culpable a Dios, es decir, porque vio que los otros tres amigos no
habían sabido responder a Job y entonces era o quedaba culpable Job o quedaba culpable Dios. Para él no había más posibilidades. En el estudio nos dicen que los dos tenían razón, tanto Dios como Job, pero en la cabeza de Eliú solo había una posibilidad, o Dios o Job. Así que viene esa introducción donde él va diciendo, sí, yo me he esperado, he respetado, que esto me parece muy bien, que hubiese escuchado atentamente y cuando todos han terminado de hablar, que él pronuncie lo que él pensaba y sus aportaciones. Pero sí que es verdad que si lo leéis suena un poco así como engrandeciéndose, como que él lo sabe todo, como que los demás no tienen mucha idea de nada y que él va a explicarles todo. De modo que, en resumen, este capítulo 32 es para decir, cuidado, voy a hablar, ya está, pero él se tira 22 versículos o 24, depende de la Biblia que utilicéis, para decir, cuidado, voy a hablar. O sea, él dice, me siento lleno de palabras. Efectivamente, lleno de palabras estaba, pero tal vez estaba diciendo muchas palabras para lo que él quería decir. En el capítulo 33, aquí él ya empieza a exponer todo lo que él pensaba y a intentar dar lección tanto a Job como a los amigos de Job. Entonces, él va diciendo que él habla con sinceridad, con verdad. Sí que es verdad que él reconoce que él es una persona, dice, para Dios soy como tú, formado también de arcilla. Y básicamente lo que le pasa a Eliú es que va diciendo cosas que él ha malinterpretado, porque está sacando de contexto palabras que sí que es verdad que ha dicho Job y sentimientos que ha expresado Job, pero las está sacando de este contexto. Entonces le dice a Job que no tiene razón en lo que él está diciendo y que él se está equivocando en exigir explicaciones a Dios. Y de repente, de pasar a desmentir todo lo que ha dicho Job, nos dice cómo Dios nos habla, de cómo Dios habla al ser humano. Y esto sí que es verdad que me gustó el versículo. Versículo 14 dice, Dios habla de muchas formas, pero no nos damos cuenta. Y esto sí que es verdad, que Dios nos habla durante todo el día de miles y miles de formas, pero no queremos escucharlo o, como dice aquí, no nos damos cuenta. Las formas que habla este capítulo es que Dios habla a través de sueños y de las visiones nocturnas. Pero en el estudio bíblico también añadieron varias más formas, como pueden ser las inspiraciones secretas, las aflicciones, o sea que Dios habla a través del sufrimiento, que esto Eliú también como que lo da a entender de que Dios le está hablando a Job a través de ese sufrimiento, de ese mal momento que está pasando. También otra de las formas es a través de mensajeros y a través de la redención. Entonces nos pasa a describir qué cosas hace Dios, como por ejemplo que Dios nos abre los oídos, nos advierte, nos saca de ser orgullosos, que no nos deja que nos perdamos, que Él nos salva la vida y que Él también nos pone a prueba. Entonces, como os comentaba, aquí surge algo nuevo y es que el sufrimiento para los amigos de Job era el castigo de los pecadores, sin embargo, para Eliú era algo educativo. Pero Eliú también pensaba que Job sí que había hecho algo mal y que Job había pecado y había hecho cosas impías. Habla sobre la figura de ángel o de mediador, que se refiere a un intermediario entre Dios y los seres humanos. Es decir, esto lo he querido explicar porque a mí me ha servido el buscarlo. Y es que aquí habla de este mediador
que nos puede servir para que esa persona mediadora entre Dios y los hombres nos ayude a comprender las cosas divinas. Se habla de Jesucristo y sí que se puede hablar de otros mediadores o ángeles, como aquí dice. Pero esto sí que es verdad que aún no tengo el conocimiento para poderos explicaroslo 100%. Así que poco a poco seguimos aprendiendo y os aseguro, como siempre, que cuando descubra algo os lo compartiré. Entonces, él también dice algo muy bonito en los versículos 27 y 28, que es una oración para recomendarle a Job, que es: he pecado, pero no me ha pagado con la misma moneda. Y qué verdad es esta de que nosotros somos humanos, sí, no somos perfectos, fallamos a Dios, y Él, a pesar de que le hagamos daño, nunca, pero nunca nos paga con la misma moneda. Si no, esto sí que sería un gran caos. Y luego dice: ha llenado mi vida de luz. Y qué cosa tan bonita y qué palabras tan bonitas dice en esta situación. No lo he comentado, pero también destaca el tema de la paciencia de Dios, de que Dios es paciente con todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, como hemos visto a lo largo de estos 3 capítulos, la Biblia nos sorprende, nos muestra cosas que no nos habíamos planteado, de cómo en un libro de sufrimiento van a hablar del matrimonio o de promesas que han hecho con Dios en el matrimonio. Y qué bonito es esto, encima, en mi caso particular, que es el tema que más amo hablar en el mundo, que es el amor conyugal. Y mira, sorpresas del cielo. Así que muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias de todo corazón. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.